Estás escuchando un nuevo capítulo de Inversionista Millennial, el show dedicado a discutir preguntas y problemáticas que afectan tus inversiones. Este es tu espacio para poder aprender sobre los mercados financieros y comenzar a invertir en tu futuro. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Millennial. Mi nombre es César Núñez y me encuentro, como siempre, con el señor Héctor Herrera y el señor Sebastián Egaña. Hoy, para hablar de todo lo que tiene que ver con nociones de riesgo, qué riesgo existe al invertir, qué es riesgo, nos encontramos con un personaje que no se autodenomina experto. Con ustedes, Alejandro Croeto. Un invitado especial. Cuéntate y cuéntanos cuáles son tus inversiones. Sí, invitado especial. Costó un mundo traerlo al podcast. Meses convenciéndolo. Esta gente que nunca aparece. Sí. Bueno, muchas gracias por la introducción. Y claro, también me defino, no soy un experto de nada. Me gusta definirme como casi una navaja suiza, si se puede decir. Como saber un poco de todo, no ser el experto ni conocedor total de ciertas cosas, pero saber de todo un poco. Eso. Entonces, bueno, muchas gracias, César. Lo conozco particularmente, y también a Héctor. Fuimos compañeros en este caso en la universidad, también en posgrado. Entonces, vengo de este mundo de finanzas, pero no me defino como un experto particularmente de finanzas, sino que creo que hay que saber de todo un poco. Y bueno, la primera pregunta en este caso, como dijo César, ¿cuáles son mis inversiones? Hace poco en verdad estoy metido en ¿cómo se llama? Soy Fintual French si se puede decir. En este caso estoy en Fintual, estoy en Rational y estoy en Soy Focus. Estoy en los tres a la vez. Estoy realizando como un experimento personal en cómo rentan los tres, a pesar de que obviamente son diferentes. Estoy en el mismo perfil de riesgo en los tres. Y adicionalmente estoy en una inversión inmobiliaria, en este caso en la compra de un departamento para inversión futura, para que se vaya rindiendo, y en lo posible, obviamente, mientras lo permita, que el arriendo pague el dividendo o sea una proporción grande de este. Perfecto. Oye, nos faltó el puesto de Alejandro, nos faltó dónde trabaja. Sí, porque yo veo a Héctor desesperado por preguntar, así que si no puede, y de ahí, Héctor, te doy la palabra. Bueno, estoy trabajando actualmente en Banco Vice. A un disclosure, obviamente, mi opinión no es la opinión del banco. No estoy ninguno de nosotros. Nada como postura del banco, solamente mi opinión personal. Entonces estoy trabajando en Banco Vice en un puesto relacionado a control de riesgos, si se puede decir. Es un puesto totalmente nuevo, entonces no hay un perfil tan claro en el puesto, pero es control de riesgo. Sí. Navaja suiza de control de riesgo. Correcto. Eso. Oye, Alejandro, lo mismo que tú comentaste, ¿por qué no habías empezado a invertir antes? Igual nosotros hemos conversado que, no sé, a mí me costó 2 años como que no fuera la plata, sino lo que estoy pensando en el futuro. ¿Cuál fue tu motivo de no haber partido cuando recién egresaste? Bueno, partí ahorrando. Yo creo que fue la gran mayoría realiza eso, aunque siempre al inicio uno tiene un gran gasto o tiene esa manía de adquirir cosas nuevas o que su consumo vaya aumentando con su nivel de ingreso. Eso fue lo que yo creo que me pasó a mí y a la gran mayoría. Pero después, obviamente, de meses pasando, dije, no puedo hacer esto, simplemente tengo que juntar dinero, tal como toda mi educación me dijo, en este caso en la universidad y en el magíster, ahorrar, y obviamente si es que puedo en un futuro invertir. Primero hice el tema de ahorro, y también, tal como comentabas tú, Héctor, me costó cerca de 2 años también hacer este tema de inversión, incluso yo diría 3 años, dejar de solamente invertir solamente ahorrar y pasar a invertir. Fue un proceso largo, y debo decir que obviamente tanto su podcast como otras variables ayudaron a que finalmente decidiera este paso de inversión. El departamento, por ejemplo, la compra del departamento para inversión fue previo a todo su podcast. En todo caso, fue como que lo estuve pensando mucho tiempo antes, y después surgió la oportunidad. Es interesante eso. Es interesante eso, porque a mí también me pasó que uno no parte el tiro. Bueno, a menos de que sea Hernán Valenzuela, uno no parte el tiro haciendo eso. Pero pasa que
por lo menos a mí me pasó, que yo partí por ahí por el año 2018, entré en Fintol. Creo que Sebastián también me entró por esa misma ventana de tiempo, 2018, por ahí, 2017, más o menos. Yo creo que estaba un poco antes en Fintol. Sí, pero te acordás que partimos como con 30.000 pesos porque no sabíamos si iba a funcionar o si nos iban a robar la plata. Con súper poca plata. Sí, súper poco. Y yo recuerdo a Sebastián que me decía, oye, todavía no gano plata en Fintual, todavía estoy en 29.000 pesos. Entonces... Claro, no era un momento muy propicio. No era un momento muy propicio, yo creo. Pero lo que sí, yo creo que por lo menos en los últimos 2 años se ha visto que hay como un mayor trabajo de marketing por parte de las fintech, porque antes del 2017-2018 nadie sabía lo que era una fintech, y nosotros que incluso venimos de como la educación como más alta, solamente conocíamos que se podía hacer todo esto a través de los bancos. O sea, existían los fondos mutuos de los bancos, existía la compra de acciones por internet con los bancos, y la típica corredora que uno ve como en el logo de Wall Street, donde uno llama por teléfono y le pide al tipo que te dé precio y compre. Pero ahora todo se puede hacer por un clic. Entonces yo creo que eso es algo que quizá está haciendo que mucha gente entre, y lo conversamos con Héctor en su momento. Y dado que está entrando mucha gente está tomando riesgos sin saber que en el fondo qué es lo que está haciendo, qué es lo que está tomando. Entonces acá la pregunta, la gracia de este capítulo es que yo también trabajé en riesgo, entonces puedo complementar las respuestas de Alejandro en este caso, pero Alejandro es la estrella del capítulo. Entonces, si tuviésemos que hablar de riesgo, ¿a qué nos referimos al invertir, Alejandro? Bueno, riesgos, no sé si existe una definición particular para, riesgo en este caso como riesgo financiero o riesgo en el mundo de las finanzas. En general, riesgo se puede entender en la probabilidad de ocurrencia de un hecho o escenario perjudicial para mi posición en donde yo estoy. Por ejemplo, si estoy en una inversión, el riesgo sería la pérdida financiera o la pérdida de valor económico de las posiciones que tengo. Esa sería como la definición más básica y clásica, se podría entender e interpretar rápidamente para el contexto del cual estamos hablando. Entonces, esa sería la definición básica de riesgo, creo yo. Oye, Alejandro, y una pregunta. Tú como persona de riesgo, niño riesgo, ¿tú aplicas el riesgo en tu vida? Sí. Como dentro de... ¿Qué tipo de riesgo aplicas cuando haces inversiones? Como fácil. Lo primero, obviamente, siempre es realizar la diversificación de todo tu portafolio. Entonces, para realizar cualquier inversión, particularmente para lo que corresponde a las fintech, realice inversiones en ETF que son totalmente diversificadas. Entonces, a pesar de que tengan un perfil de riesgo alto, yo sé que no estoy expuesto en una única posición, en un único actor en el mercado. Entonces, en eso sería la primera base. Pero antes de realizar cualquier métrica, creo yo, lo que uno tiene que realizar es, obviamente, saber cuántos son sus ingresos, sus egresos, cuánto es el dinero el cual uno gasta mensualmente. Tener todas esas variables, yo creo que controladas. Entonces, eso es lo primero que una persona debería hacer siempre que esté pensando en realizar inversiones, es cuánto es el dinero que ingresa, cuánto es el dinero que sale, que potencialmente puede salir, y cuánto es el margen que me queda para realizar otros gastos, otras operaciones o ahorro e inversión. Entonces eso es lo primero que debería hacer cualquier persona, creo yo, siempre se lo recomiendo. Y en mi caso, yo lo hice de una manera totalmente simple. Agarré un Excel e hice unas funciones básicas, simplemente casi suma total, suma resta, nada muy sofisticado en cuanto a son mis ingresos que tengo. Dime. Mira, lo que pasa es que justo Héctor ahí tocó una cosa que yo igual quería preguntar, porque esto del riesgo en general cuando se ve en las empresas, instituciones financieras, igual es algo medio como abstracto para la gente, ¿cachai? Entonces, como nuestro podcast en fondo debería estar orientado a las personas, entonces, bueno, ¿cómo traerlo hacia las personas? Y la pregunta que hizo Héctor, obviamente lo llevó a eso. En el fondo usted respondiendo que está relacionado con los ingresos y egresos de las personas, pero quizás también podría dar algunos tips, quizás, yo no sé si será mucho como pillarte volando bajo y todo, pero también es relevante cuando uno quiere preocuparse del riesgo, es ver cuáles son las fuentes de riesgo, ¿sí? En el sentido, por ejemplo, no sé, te compraste un auto y no lo tenías asegurado, que hablándole así como
para personas. Yo no sé si tú, por ejemplo, soy una persona que toma seguro para evitar este tipo de cosas. ¿Podría hablarnos algo de eso? Usa Sí. casco cuando anda en bici. Sí, o sea, También es riesgo, weón. exacto, o sea, en verdad, por eso, todo en la vida es... Hay focos de riesgo que uno puede medir o puede identificar, que es que en verdad mucha gente no está acostumbrada a esto y no ve esa postura, que es como casi, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Es ponerse en esa situación, y eso es casi la definición de riesgo. Entonces, obviamente en el banco hay muchas cosas y hay muchos indicadores de distintos riesgos, pero para aplicarlo, o tips para aplicar a la vida real, es obviamente poder identificar los riesgos, cuál estoy expuesto. Entonces, en mi caso, por ejemplo, estoy arrendando, no tengo mucho riesgo, salvo que no sé, que se me queme la casa y obviamente tenga que correr el riesgo de perder todas mis cosas. Entonces, Claro. en ese sentido, podría tratar de contratar un seguro de incendio, pero nunca he metido en eso porque, para decirlo en verdad, no tengo muchas cosas materiales que te proteger. Entonces, no puedo meterme en eso si es que obviamente el monto a mi disposición no es tan grande. Entonces, es un tema de, obviamente, cuál es la probabilidad de ocurrencia y cuál es la exposición que tengo a ese hecho fortuito. Sí, yo estoy de Entonces, acuerdo sería yo estoy de acuerdo con la definición de Crobeto, pero y en realidad como que el riesgo está como muy cerrado a todo lo que tiene que ver con riesgo financiero, porque las noticias siempre te hablan de que el riesgo solamente se expone como en temas financieros, o sea, si no le pones seguro al auto, pierdes plata. Si hay un terremoto, pierdes plata. Si hay un shock en los mercados, los fondos de pensiones pierden plata y hay más riesgo. Entonces, hay nociones de riesgo metidas en la conformación pero también hay otros tipos de riesgo, y en el fondo eso es algo que quizá acá compartimos con Alejandro, que lo estábamos conversando offline, que la regulación actual por ejemplo, a instituciones financieras les pide una cantidad de tipos de riesgos que son impresionantes. O sea, riesgo reputacional. Nosotros yo cuando estaba en el banco, tuve que pedir permiso para poder hacer el podcast, porque en el fondo hay cosas que uno no puede decir porque daña la imagen del banco. Hay cosas que de repente uno no puede decir el nombre del banco porque daña la imagen del banco. Entonces, y por ejemplo, cuando antes de venirme para acá, yo dejé en una parte escrita y le dije a mi hermano mis claves bancarias y algunas otras cosas. Y mi mamá me decía, ¿por qué estás haciendo eso? Porque si me pasa algo, de alguna forma tienen que sacar esa plata, o sea, no puede quedar ahí. Entonces, uno que trabaja en riesgo tiene como metido en la cabeza el tema de que, oye, yo vivo pensando como en el peor caso posible y me preparo para eso. Es como que uno vive preparado para lo Oye, peor César, que te puede pasar. ¿Sí? ¿y sacaste de seguro de salud o no? ¿Para irte a Sí, becario? no, es obligatorio. No te Ah, puedes ya, venir bueno. sin seguro de salud. Sí. Es obligatorio y después, ahora en enero, tengo que pedir el europeo, porque ese es como el más cotuto. Eso, entonces, hablamos de los riesgos de invertir. Nos comentaste que en el fondo estos riesgos podían ser calculables. Financieramente, yo entiendo cómo son, pero si nos pudieses contar cuál es como la forma en la que uno podría calcular el riesgo desde el punto de vista financiero, o de qué forma las personas pueden como entender esta relación riesgo-retorno y todo eso, y cómo funciona todo esto. Bueno, partiendo con que siempre el riesgo es casi uno de los peores escenarios posibles donde puedo estar, hablando financieramente y viendo obviamente literatura histórica y siempre lo que hemos tratado en la universidad y hemos aplicado, y si bancos e instituciones aplican, una de las métricas más clásicas es el VAR, el Value at Risk, el valor en riesgo, que sería el cálculo de la peor pérdida posible en un intervalo de confianza o en una confianza del 99%. Puedo calcular mi peor pérdida con certeza de teniendo en cuenta la historia que existe, pero con un margen de error de un 1%, que es escenarios que nunca han existido o no son posibles calcular con la data histórica. Entonces, eso es una de las cosas que se podría dar. Y bueno, el VAR, no sé si meternos tan profundamente en cálculo de VAR, porque eso es casi economía y cálculos estadísticos que no creo que sean tan relevantes aquí.
por lo cual no sé cómo esto aplica a las inversiones particulares. No lo he hecho. Ahí quizás te puedo complementar, porque en general toda la gente usa el VAR como para todo. Es o sea, a mí me tocó tratar de explicarle a los ejecutivos cómo funciona el VAR, que yo lo leo como el 1% de los peores casos de todos los días transados y del rango de precios que tiene un activo en particular. Y es difícil explicarlo porque es súper técnico, y después te empiezan a preguntar, oye, ¿cómo se calcula? ¿De dónde saco el dato? Entonces, y es una métrica súper árida. A mí una de las cosas y yo el otro día lo conversaba con Sebastián, en Estados Unidos hay unos indicadores que son como más amigables, que son, ponte tú, hay un reloj, es como un indicador como de temperatura, que se llama el indicador del miedo y de la avaricia. Entonces, cuando el mercado está con mucho miedo, como que, y viene de todos los conceptos de Warren Buffett. O sea, Warren Buffett dice que cuando hay miedo en el mercado hay que comprar, y cuando hay codicia hay que en el fondo vender. Entonces, eso a mí me da la impresión de que en la industria financiera actual está tan tecnificada, tan tecnocratizada la gestión de riesgo, que cuesta llegar al ciudadano normal. Y te pasa lo que en el fondo nos pasó con el fondo E, que te venden que el fondo E es como el fondo más conservador, que siempre ha sido así, y cuando queda un descalabro o se te produce esta materialización del riesgo, se te complica todo. Y ahora uno no tiene cómo explicarle al ciudadano de pie, oye, pero es que esto era previsible porque hay una fuente de riesgo que se accionó, que en el fondo hizo que el fondo cayera, y en el fondo es algo que se pudo haber evitado, claramente, pero en el fondo es algo que nunca nadie le explicaron. Entonces, yo creo que gran parte de la gestión de riesgo no va tanto en los cálculos, y va más como en poder explicar bien como a qué riesgo no está expuesto y de qué forma pueden afectarte. Yo creo que eso, de una forma quizá un poco, es lo que tú me comentabas también cuando estábamos entrando a esto, que son términos de repente tan áridos que cuesta como explicarlos de forma tan didáctica. Entonces, sí, no sé eso cómo sí, lo ves tú. También una cosa complementante es que uno siempre tiene que tener en cuenta cuáles son los factores de riesgo con que está inmerso, pero también un punto importante es cuál es la probabilidad de ocurrencia de este escenario. Entonces, el riesgo, por ejemplo, de lo que pasó con el fondo E siempre existió, pero el punto es cuál era la probabilidad de ocurrencia de eso, o cómo iba a afectar, por ejemplo, todo lo que sucedió aquí en Chile en octubre, todo el tema de la pandemia posterior, cómo se vio reflejado, cómo se va a ver reflejado eso en las cuotas de fondo de inversión o en otros activos. No había data histórica que fuera tan consistente con este escenario particular, entonces no había historia para poder replicar este escenario. Y si existía, yo creo que la probabilidad de ocurrencia era demasiado baja para poder considerarla. Era como tú dices, estoy en el 1%, pero quizá en verdad era el 0,05%. Claro. Entonces no era considerado, era como decir inmaterial, es como que no lo considero. No, sí, yo estoy de acuerdo contigo, y en el fondo fue la tormenta perfecta lo que pasó en el fondo ahí. O sea, se te juntó todo. Es similar, no sé si tú, Alejandro, alcanzaste a estar en alguna mesa cuando pasó el estallido social y el dólar se pegó, el dólar subió 60 pesos en un día. Entonces, ¿cómo tú le dices a una persona, sabes que el dólar va a subir 60 pesos mañana? O sea, va a pasar de valer 640 a 700 pesos en un día, y tú te das de viaje el día lunes y tienes que cambiar hoy día. ¿Cómo te va a salir 60 pesos más caro? ¿Por qué? Porque pasó algo que, o sea, si bien el estallido social era algo que en el fondo fue como una olla a presión, pero no es como que estas sobrereacciones de mercado en el fondo tienden a estar subestimadas, y eso es algo que en el fondo nos tiende a pegar por todos lados. Pero igual hay uno aplicando este enfoque del VAR, uno debería hablar quizás en términos de probabilidades, pues, ¿cachai? Quizás tú... o de posible pérdida. Yo me acuerdo que mi jefe me decía, sí, hablar en términos de cuál es la posible pérdida en el caso de que todo se vaya, toda sea la tormenta perfecta. Sí. La pregunta es cómo calculamos la probabilidad también, ¿no? Yo creo que hay un tema ahí, por decir, mentalmente a mí no se me viene una forma de calcular la probabilidad de éxito. Ese es el desafío más grande. Son todo un mundo. Es que es el mundo que estamos conversando, ¿no? Es todo un mundo. Sí, es que un mundo lleno de supuestos. Sí, correcto. Está lleno de supuestos. Tú puedes construir todo con historia, pero eso está haciendo el supuesto de que la historia te va a reflejar todo el futuro, y eso no es correcto. No es correcto.
y tiene otras modelaciones. Independientemente de esto, existen riesgos que sí son mitigables. Está el riesgo sistemático y el riesgo diversificable cuando uno arma ciertos portafolios. ¿Le puedes comentar al auditor cómo funciona como esta diferencia y cómo podría una persona en el fondo quedar menos expuesta a lo que pasa con todo estos tipos de riesgos? Bueno, tú mismo lo nombraste, sería el riesgo diversificable riesgo diversificable o no idiosincrático, y el riesgo específico o idiosincrático, que sería en este caso el riesgo particular. Uh-huh. Obviamente existen estos dos riesgos. ¿Por qué? Porque dentro del riesgo al cual uno está expuesto, por ejemplo, el valor de un instrumento o el valor de un activo, una acción cualquiera, el riesgo que corre este instrumento es, por ejemplo, caer de precio. ¿Cómo tú llegas a diversificar o cómo tú puedes ¿cómo se llama? Disminuir este riesgo de pérdida de valor? Obviamente, por ejemplo, comprando otro instrumento, comprando otro activo diferente, particular, otro activo que no se mueva igual. Por ejemplo, si estoy en un instrumento, un activo como por ejemplo LAN, que sería una empresa de transportes, me puedo ir obviamente a una minera, por ejemplo, que no tiene nada que ver con lo que está expuesto a el tema de transporte. Entonces, si uno de estos dos, obviamente ambos están expuestos a distintos riesgos, pero hay unos riesgos en común, que esto es lo que sería lo no diversificable o idiosincrático. ¿Qué puede ser en este caso? Por ejemplo, si fueran dos compañías nacionales, el riesgo no diversificable sería el riesgo del país. En este caso, si fuera acá en Chile, es simplemente el riesgo que está expuesto Chile. Entonces, si sucede algo aquí, como por ejemplo lo que pasó aquí en octubre, ambas empresas van a caer sin importar, por ejemplo, si es que son de transporte, mineras, o si están expuestas al dólar o no. Ambas están expuestas simplemente al riesgo país. Pero, obviamente, cada una por separado tiene riesgos que sí son diversificables. Por ejemplo, lo que comentaba es que una es de transporte y otra es de minera. Entonces, si por ejemplo sube el dólar, obviamente quizás le pegue a ambos, pero les va a pegar de manera distinta porque dependen del dólar de una manera diferente. Pero vayámonos particularmente a un hecho distinto. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que sube el valor de los aviones? Entonces directamente le va a pegar a una, o si le va a pegar directamente a esta empresa de transporte, pero no le va a pegar de la misma manera a la empresa minera. Puede pegarle como en segunda derivada o en otros aspectos, simplemente por el hecho de transportar cosas de afuera o exportar, pero no en sus operaciones diarias. Yo creo que quiero complementar un poquito la voy a complementar igual, pero hay una técnica que no es una técnica. Acá en finanzas la gente tiende a creer que todo es un secreto, que el interés compuesto es un secreto, que la diversificación es un secreto, y cuando nosotros hablamos de diversificación hablamos de no poner todos los huevos en la misma canasta, que todos dicen lo mismo. Uno va al banco y dice, no, es que no ponga todos los huevos en la misma canasta, no haga eso. Pero hay una técnica que es súper simple, que se llama la cobertura, ¿ok? Y con cobertura no estoy hablando de nada complejo, porque Héctor se emociona cuando yo empiezo a hablar de temas más complejos. Pero por ejemplo el día viernes sale esta noticia de la nueva variante del COVID, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Pasa que las empresas de viaje y todas las aerolíneas se van a piso. ¿Por qué? Porque empiezan a estimar que van a haber menos viajes. O sea, todas las Booking, Airbnb, TripAdvisor, más las aerolíneas, American Airlines, todas estas se van a piso. Las tarjetas Mastercard, Visa, todo lo que tiene que ver con turismo. Todo eso, todo lo que tiene que ver con turismo. Se van a piso. Entonces la gente dice, ya, ¿y cómo me cubro con eso? Compra lo contrario. O sea, compra todo lo que tenía que ver con home office. O sea, ¿qué fue lo que subió? Netflix, Zoom, subieron todas las empresas que están haciendo vacunas,
Entonces uno tiene que pensar, la gente dice, ya, pero ¿cómo analizo? Uno tiene que ir juntando los puntitos, ir analizando las tendencias y ver cuáles son los distintos, los opuestos, y ver cómo puedo yo ir como moviendo, surfeando la ola. Entonces, no son cosas que son difíciles, pero en el fondo igual requieren más tiempo del que la persona normal quiere, en el fondo, tiene que hacer. Y también acceso a la información. Sí, no, porque, a ver, y lo conversábamos en el capítulo anterior con María José, con la Coté, no me gusta que le digan María José, que nos decía que de repente invertir requiere mucho tiempo. Para invertir bien, uno para invertir bien tiene que estar, meterse, revisar el activo, y eso yo se lo puedo, por ejemplo, yo puedo pegarle un llamado a Héctor y nos juntamos media hora y revisamos algo y lo podemos sacar, porque nosotros igual leemos más rápido, conectamos los puntos más, pero para la gente normal es mucho más complejo, más pensando que todos estos temas de riesgo son bastante áridos. Entonces, no sé, yo creo que hay hartos desafíos en temas de información, y hay harta pega que por lo menos nosotros, que somos gente más de riesgo financiero, podemos hacer. Oye, y Alejandro, con respecto a los temas de los riesgos, yo creo que hoy día en el mundo de las criptomonedas y todo, uno toma demasiado riesgo, y yo creo que el tema también de compliance y todo el tema no está desarrollado. ¿Tú crees que en el futuro se vienen temas de eso? ¿Los bancos se están preocupando o es un tema que lo dejamos al futuro? O sea, no sé si puedo hablar por el banco o por la industria bancaria financiera, pero siento yo que esto llegó para quedarse, no es una moda pasajera. Hace quizás 2 años la gente podría decir, sí, esto podría ser pasajero, es una moda, está lo mismo, pero ahora no, ya se da cuenta de que este tema de las criptomonedas, el criptoverso, es bastante amplio y llegó para quedarse. Yo me vi afectado particularmente porque disfruto de los videojuegos, y el tema de cómo le pegó el minado de criptomonedas a ciertos componentes como tarjeta de video es algo que era impensado años atrás. Era simplemente... Pero también lo que pasó es que se empezaron a desarrollar juegos nuevos en función de nuevos financiamientos. También, no fue tanto. No. Lo que me refiero... Sí, me refiero particularmente de que subió el precio de los componentes como tarjeta de video, porque con ellas con ella es cómo se mina una criptomoneda, o sea, cómo tú puedes obtenerla. Entonces, si tú necesitas eso para poder realizar este minado, va a aumentar la demanda. En este caso, aumentó la demanda tanto nacional como internacional. Dale. Lo que pasó que es más fácil crecer en capacidad a través de tarjeta de video que comprarte más procesadores, sí, porque son más caros en el fondo, por relación al rendimiento que se le podría pasar. Pero esto también lo ve desde el punto de vista como que creciera un juego relacionado con estos que regalan NFT. Pero la calidad de esos juegos, Héctor, es bien malita. Yo te digo al tiro, yo no sé si Cloveto los conoce, pero son juegos bien así como que hay que tener guata para jugarlos, pero son re feos. Sí, no los conozco particularmente cuáles son, pero sí he visto varios memes, he visto varios también youtubers que hablan de esto, que son intragables, si se pueden decir, en el juego, sí. Pero es como simplemente tú lo juegas para generar criptomonedas, o sea, tú lo haces solamente para obtener este beneficio. Entonces ya deja de ser un videojuego para ocio, diversión, sino que simplemente para trabajar. Bueno, no creamos que los que jugamos somos tan simples, porque nos interesa un poquito la historia, a veces somos el lore de las cosas, nos interesan esas cuestiones. O sea, yo no sé qué jugáis tú, Roberto, así como para... Bueno, ahora estoy en Halo, si se puede decir Halo Infinite, que salió hace poco. Me gusta harto el tema de Halo. Y jugaba previamente lo que venía con esta compañía que ahora está bastante en el suelo, que sería Activision Blizzard, que sería Blizzard particularmente, World of Warcraft. Pero Blizzard no va a morir. Ah, pero es alguien que le gusta la historia de los juegos, por el fondo, o sea... Sí, entonces yo lo disfrutaba así. Pero el tema de... en la web de las cartas. Sí, que el de Hearthstone. Me conocieron en la universidad jugando eso y... Ese es jugar en la U. Lo jugaba en una semana. Sí, no, lo jugaba hasta unas semanas que ya decidí dejar de jugarlo simplemente porque, como les decía, esta filosofía de dejar de especializarme, es que, es como le digo, como este tema de la filosofía personal de decir quiero saber de todo un poco,
no puedo focalizarme solo en un juego. Es lo mismo que se puede aplicar, por ejemplo, en todo el aspecto de la vida, Sí. e incluso en las inversiones. En un punto donde yo estoy ahora, por ejemplo, en Fintual, estoy realizando las inversiones, partí con capitales en estas tres grandes o las tres principales conocidas, pero estoy aventurándome en todas otras posiciones o hablando directamente con corredores de bolsa, con quizá traders particulares para realizar diversificación. Entonces, incluso ahora estoy metiendo un poco en criptomonedas, pero por el hecho de saber que está ahí. No estoy ¿Qué experto ni criptomoneda nada. te gusta? ¿Qué criptomoneda te gusta? Al tiro salto, Héctor. No quiero Como, decir porque nada hoy día estamos particularmente. en el mejor mercado para comprar, entonces me gustaría saber qué te gusta. Sí, pero el tema de las criptomonedas, como ustedes ya han dicho, es muy grande. Es como decir, oye, me voy a meter a la industria del videojuego, voy a jugar algo. Y sale un millón de personas preguntando lo mismo que me preguntaste. Oye, ¿qué te gusta? ¿Qué vas a Millones de jugar? personajes. Porque hay muchas cosas en las criptomonedas. Y sucede lo mismo, obviamente, en todos los aspectos. O sea, si uno se puede decir, voy a tradear moneda, ya, ¿qué moneda? Voy a meterme a acciones. ¿Qué acciones te gustan? ¿En qué país? Es lo mismo. Entonces, es un mundo muy grande. Entonces, Sí. lo que a mí me gustaría es comenzar, como les decía, y como el César trató muy bien, de diversificar el riesgo, de tratar de tener un conjunto de acciones que se muevan diferentes. En Bitcoin, o sea, en verdad, en criptomonedas no sé si existen actualmente eso, como que No. ustedes mismos han hablado que son como waves, que se mueve una, como jugar. No, es Simón dice. Exacto, entonces no me he metido mucho en criptomoneda por esto, porque no puedo diversificar, o siento que no puedo diversificarme dentro de la misma criptomoneda, pero O sea, obviamente sirve como un instrumento para diversificar toda la otra portafolio de inversión. Yo quiero complementar esa pregunta, porque en criptomonedas, si bien existen formas de poder diversificar, pues en Binance es muy fácil poder hacerlo, porque en criptomonedas, aunque la gente no lo crea, hay industrias dentro de la criptomoneda. Hay criptomonedas que son solamente para hacer como estos tokens no fungibles, hay criptomonedas que sirven para poder como entregar soporte, hay criptomonedas que sirven para poder meterse a cosas descentralizadas. Entonces es un tema, pero es como incluso la presentación que nosotros hicimos con Héctor es como la punta del iceberg. Somos como, este podcast es como, pues, si lo tuviésemos que cambiar de nombre, le llamaría inversionista iceberg, porque como que tocamos puras cositas como por encima, y la idea es que el auditor como que se vaya a meter adentro. Pero yo quiero complementar con otra cosa, porque el hecho de que Alejandro esté pensando en invertir en criptomonedas quiere decir que yo no soy el único loco que trabajó en riesgo y está metido dentro de las criptomonedas. Y yo me acuerdo cuando le comenté a mi jefe que estaba metido en criptomonedas, me sentía como el Chico Little en la película. Era como el tipo que en el fondo le decía: el cielo se cae, las criptos se van a ir al cielo, y me decía: no, pero si no hay nada detrás de eso, ¿cómo vas a creer que en algo si no hay nada detrás de eso? Y yo le decía: ya, está bien, y me quedaba callado, y después trataba de no comentarlo. Y ahora no es como que estoy así como, pero en el fondo llegué al punto, y con Hernán lo comentamos, que es como casa de herrero, cuchillo de palo, o no, cuchara de palo, porque ya como que uno llega como a un nivel de sofisticación cuando uno se va metiendo como en las cripto, y ya como que llega un punto en el que ya, por ejemplo, yo ya no tengo riesgo, como que para mí todo, y lo conversamos en un momento con Héctor, que ya hasta los ETF que tomo son como ultra arriesgados. Y trato como de, mi idea es como tratar de que el riesgo se mitigue a largo plazo. No sé qué opinas tú de esta como visión que tengo yo, que puede que sea loca, de que si tomo algo muy riesgoso, por ejemplo, hay un ETF que tomo yo, que está en Rational Stock, y esto no es como nada pagado ni nada de eso, que es TQQQ, y el Héctor también lo comentaba en el podcast, que es el Nasdaq, pero multiplicado por 3. O sea, si el Nasdaq sube o baja un 1%, el TQQQ sube o baja 3 veces. O sea, 3% para arriba, 3% para abajo. Entonces es súper arriesgado, pero si uno dice, ya está bien, es súper arriesgado, pero las tecnológicas siempre suben, el Nasdaq siempre sube, está metido Apple, está metido Tesla adentro, entonces uno tiende a pensar que en el fondo, en el largo plazo, el riesgo que uno está tomando tiende a ser de cierta forma diversificable. No sé qué opinas tú como de esta noción de riesgo que tengo yo, que quizás es loca, y ahora que estoy como fuera de todo lo que tiene que ver con el ámbito de riesgo, estoy tomando como más, me estoy mojando un poquito más en el río. El punto es que es difícil opinar mucho sobre esto, porque después de la batalla todos somos generales. Esa
Ese es el punto que siempre se ha dicho, como, si me hubiese metido, por ejemplo, en Bitcoin hace mucho tiempo, en el 2014, sería un millonario. Eso es lo que siempre veo. Y dicen, métete en Bitcoin ahora. Es casi obviamente un palito para avisar y meterse ahí. Pero lo que opino con respecto a tu posición, puedo hacer algo que yo también puedo hacer, o ya hice, que por ejemplo... Le di la idea a Croeto ya. No, pero por ejemplo, la inversión que yo hice en un inmueble, uno puede decir, sí, siempre suben de precio, y puede ser, sí, muy arriesgado porque es solamente una posición. Estoy metido en este departamento, si no se arrienda este departamento, voy a perder dinero. Entonces no es muy diversificable, pero puedo estar contigo si es que realizas esa inversión, pero posteriormente diversificas más tu cartera, en vez de seguir colocando dinero solamente en esta posición, comprar otro ETF que puedan ir en contra, o ampliar tu abanico. Esa es la cosa. Eso es lo que estoy haciendo yo, porque actualmente es difícil partir y recomendarle a alguien, oye, métete algo, diversifícate. Y es como, ¿cómo me diversifico? No, toma, un pool de instrumentos. Ya, ¿cuál pool? Eso es lo realmente difícil. ¿Cuál mesa de pool? Sí, o sea, ¿cuál instrumento? ¿Qué, por ejemplo, qué ETF? ¿Qué fondo mutuo? Hay muchos. Entonces, yo sé que cada uno ya es bastante diversificado, pero si es que, por ejemplo, colocas dinero mensualmente en distintos ETF, tú puedes obviamente diversificar. No vas a ganar así, por ejemplo, le pegué el palo al gato, gané mucho dinero solamente porque este ETF subió, sino que pensando obviamente como en el largo plazo, tal como tú dices, y obviamente todo el motivo de inversión y lo que recomiendan en este podcast es: no te vas a hacer rico de la noche a la mañana. Esto es un juego de largo aliento. Un maratón. De largo aliento. Entonces, bueno, no tienes que gastarte dinero. Dentro de la misma, y para poder quizá ir cerrando y que tengamos, me queda una pregunta acá porque creo que contestamos la pregunta en cualquier orden, así que la pauta, como siempre, no solo fue una referencia. Pero está el tema de que, por ejemplo, Warren Buffett dice que si uno invierte consistentemente en el S&P 500, que ahora uno lo puede hacer bastante fácil, en Rational Stock uno puede comprar BU, BTI, SPY, que son los ETF. Eso es lo bueno de Rational Stock, que ahora podemos hablar con ¿cómo se llama? Podemos hablar de forma más fácil. Incluso el mismo Fintual, que con Gonzalo Sandoval en un momento lo comentamos. Si uno invierte de forma consistente en esto, que es como funciona la AFP, pero la prensa no quiere decir que funciona así, uno puede rentar consistentemente entre un 8 o un 15%. Según Héctor es un poco más grande, pero en el fondo Warren Buffett dice, ¿para qué te complicas la vida? Si en el fondo puedes constantemente hacer esto. El ETF del S&P 500 ya está diversificado, tiene los 11 sectores de Estados Unidos dentro. Aparte, Estados Unidos es la potencia más grande del mundo. Entonces, ¿para qué te complicas? ¿Por qué no inviertes solo en eso? ¿Crees tú que en el fondo es una buena estrategia poder seguir esto? ¿O es una estrategia como quizá para la persona que parte? Insisto, esto no es consejo financiero ni nada, es solamente una opinión que va a dar acá Alejandro. Mira, no sé si puedo decir que sí es bueno o es malo. La cosa es que en este caso un comentario que justo tiene una coincidencia de que es el S&P 500, Estados Unidos es la potencia mundial o una de las potencias mundiales en donde casi todo confluye y mucho se mueve con esa economía. Si por ejemplo ese comentario se aplicara acá en Chile, es como decir, ya, invierte en el IPSA. No sé si se aplicaría lo mismo. O si fuera a Brasil, invierte en Bovespa. No sé cómo se aplicase exactamente el mismo. Ya, yo estoy de acuerdo contigo en ese punto. ¿Por qué? Pero es que ahí todo depende de tu horizonte de tiempo. Porque Warren Buffett hace el comentario pensando en 40 años, 30, 40 años. Y ahí todas las pandemias, toda la crisis subprime, todo eso se mitiga en el tiempo, porque en el fondo uno va como lo va haciendo, pero si en el fondo uno está pensando en 6 meses, que típico que te preguntan, tengo plata pero la quiero sacar en 6 meses, ¿dónde la meto? Entonces uno le dice, pucha, están los money market, ahora uno puede meter la plata en UF en el Banco Estado y te crece junto con la inflación, que eso es algo que no existía y se demoraron $1 millón mucho tiempo en hacerlo.
Pero ahora en el fondo es más fácil poder hacer todas estas cosas. Entonces pienso que en el fondo todo depende del horizonte de inversión y todo depende de cómo nosotros vamos a ir avanzando como industria. Finalmente, te quiero preguntar, Alejandro, para ir cerrando, porque hemos estado ya un buen rato. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que pasó en el tema de riesgo? O sea, tú también lo puedes comentar de forma personal. Lo que pasó en el verano chileno con esto de GameStop, AMC, lo que ha pasado durante las últimas semanas también con la acción de Trump, con, por ejemplo, algunas estas como cosas que se inflan y después la gente compra y después pierde mucha plata, o hay gente que se hace millonaria de la noche a la mañana, compran todo esto, las Dogecoin, todas estas cosas, todas estas acciones que son como memes. O sea, mi postura es bastante parecida a la que ustedes ya tienen. Es no meterte en algo que no sabes por qué se mueve el dinero o por qué sube o baja de valor. No meter simplemente porque alguien se metió. O sea, no saltar del edificio porque te dijeron. Investiga bien. Es un tema de información primero que todo. Es puede ser una burbuja, si se puede decir, para que se entienda. Es simplemente un instrumento que subió de valor únicamente porque fue tradeado, fue comprado reiterativamente y subió de valor sin fundamento, y de un momento a otro la gente dejó de creer en ello y la gente se empezó a deshacer y no subió más, bajó. Entonces, mi opinión en esto es, obviamente, nunca se metan en algo que no sepan, investiguen, tienen tiempo para eso. Es difícil, obviamente, traten de investigar, contacten a gente. Lo mejor que pueden hacer, yo diría, es buscar por internet, como dice César, toda la información está en internet, pero sería bueno que toda la gente, aparte de, obviamente, buscar que se meta con más gente. O sea, que investigue, hable, tenga distintos puntos de vista. Eso es una de las cosas importantes. Eso me pasó a mí, por ejemplo, cuando empecé a ahorrar. Yo digo, yo ahorro, pero ¿qué hago en él? Y después digo, voy a invertir. ¿En qué invierto? No sé. Me meto a ver, hay mucho que hacer. Es como el mismo caso de los videojuegos. ¿En qué juego me voy a meter? ¿Qué voy a jugar ahora? Hay demasiado mundo. Es muy difícil, diría yo, meterte a invertir en algo sin tener algún consejo. Entonces, traten de ver cosas, pero investiguen. Cada uno tiene que ser, obviamente, responsable de sus acciones, siguiendo en lo posible algún consejo o hacerlo con más gente, simplemente para sentir esa confianza y poder tener estas distintas miradas. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Qué particular lo que dice Crobeto ahí, porque ¿cachai? Que cuando uno invierte, por lo general como que mira para el lado y no saben lo que invierten los demás, pues, y nadie te comenta en el fondo en qué tienen su plata, incluso pensando en la familia, como que a veces uno tiene, no sé, yo estaba pensando en un tío, ¿sí? Como que cree que si uno cuenta la inversión, poco menos que va a matar la inversión, más o menos, que en el fondo si se mete otro, te va a quitar, no sé, rentabilidad, qué sé yo. Entonces, qué importante igual en el fondo a veces es compartir los puntos de vista sobre inversiones, para complementarse un poco y para en el fondo lograr así como hacer inversión en familia, más o menos, con los amigos, para informarse y no tener que uno andar buscando toda la información. Sí, a mí una de las cosas que no me gustan del mundo donde vivimos actualmente es la desigualdad de información. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, en cualquier persona cuando entra a algún puesto de trabajo, es decir, cuánto voy a pedir para el trabajo, es cuánto dinero voy a ganar. Y el tema de hablar de un salario es muy tabú aquí en Chile. Es cuánto ganas tú, es decir casi libremente, me saco la polera frente a ti y mírame desnudo. Es prácticamente así la gente se puede sentir. Entonces, la gente es muy reacia a hablar de esto. Para mí siempre ha sido muy sencillo hablar, y no porque mi familia me diga, no, siempre yo gano esto. No, para nada. Mi familia también es muy reservada. Casi mis hermanos jamás me han dicho como cuánto han ganado, y es un tema. Pero para mí siempre la postura y la política que sigo es ser transparente. O sea, si el problema del mundo es la información, yo soy el primero a entregar la información para ayudar al resto. Entonces, yo creo que hay una paradoja, porque yo creo que por primera vez en la historia de la humanidad hay información de sobra en todas partes.
El problema es que la gente no está sabiendo encontrar la correcta información. Y yo creo que ese es el gran problema. Pero qué información también. O sea, por ejemplo, lo que pasa con no, pero lo que pasa con Reddit, por ejemplo, y volvemos a las acciones memes, o sea, que la gente ahora esté buscando en Wall Street Bets, en Reddit, cuál es la acción que en el fondo van a inflar después, porque en el fondo hay gente que confía todavía en esas cosas. Entonces es algo que en el fondo es pucha, y uno ve de repente también lo que sale en los canales de Chile, lo que ve acá en la prensa, que al final del día existe la información, pero nosotros no sabemos cuál es la verdad y cuál es la mentira. En el fondo, y también la intención de la información. Exacto. Es una cosa importante, porque por ejemplo cualquiera de estos de Reddit, posiblemente que quizá el primero dijo, voy a comentar esto porque muchos me están siguiendo, así que quizá si lo publico voy a ganar mucho dinero. Es casi una estructura Ponzi. Entonces sí. La intención es importante. Sí. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta por parte del panel? Sebastián, Héctor. Ok, perfecto. Bueno, agradecemos a Alejandro por haber asistido a este humilde podcast. Fue justo en una hora media compleja, porque se estaba jugando la penúltima fecha de fútbol chileno y teníamos ahí los panelistas mirando para el lado, medio nerviosos. Pero bueno, son cosas que pasan. Sí, oye, bien Colo-Colo. Pucha, pero bueno. Oye, queda partido por jugarse. Nada está decidido. Así que. No, cállate. Porque estáis con 3 puntos arriba, por eso lo decido. No. Nada está decidido, amigo. Nada está decidido. Alejandro, ¿algún comentario algún mensaje que le quieras dejar a los auditores? Edúquese, en este caso, de lo que quiera hacer. Investigue, y si puede, como aquí Sebastián me dijo que súper lo destacó, que si puede, hágalo con alguien. Investigue con alguien, contraste mirada, porque uno tiene solo un foco. Es como decir, solo miro con el ojo izquierdo. Complemente con otra persona para que sea su ojo derecho, o múltiples ojos. No se Oye, sí, eso sí. Porque es muy bueno. Sí, eso es súper importante. Nosotros con Héctor... déjame, ya termina tú. Okay. Perdón. Con esto mismo, o sea, en esta misma visión nace este podcast, yo creo. O sea, yo creo que la intención, no sé si fue tuya o de Sebastián o de Héctor, decir, quiero entrar a este mundo de podcast. Quizás se investigó mucho, pero no se atrevió porque quizás estaba solo o a ese motivo. Pero si es que va mucha más gente, obviamente ustedes tres se complementaron muy bien y pudieron dar paso a esto. Entonces, sí, con esto es uno de los ejemplos claros de lo que le digo, de que siempre trata de hacerlo con alguien. Sí, no, eso es cierto. Yo doy fe de eso. Y con Héctor, de repente, el Héctor mira cosas distintas a las que veo yo. De repente él trabaja con ciertos clientes. No suelta ninguna papita, eso sí, pero... y con Sebastián también tiene una visión distinta a la que tenemos Héctor y yo. Nosotros tenemos una visión como más de institucional, porque trabajamos en banco. Sebastián tiene una visión como un poquito más de afuera. Y tenemos por ahí otros pericotes que también comentan con nosotros, que son más degenerados financieramente que nosotros. Pero bueno, son cosas que pasan. Y lo otro que les quiero comentar al auditor es que me han llegado, y lo digo como algo bueno, me han llegado también como mensaje en Instagram: oye, me está pasando esto, si me pueden ayudar, o dónde parto. Entonces hay hartas cosas que nosotros tenemos, y ya tenemos muchos capítulos. Entonces tenemos que ordenar esto para que la gente pueda tener como la información de forma más fácil de poder acceder. Y esa es pega mía, pero en algún momento voy a llegar a eso. Y lo otro es que en caso de que tengan dudas, mándenos las dudas. Y como dice Alejandro, no se queden solos, no tomen decisiones en caliente, porque es típico que pasa que uno empieza a verla cuando pasan cosas malas, empieza a ver la prensa y se empieza como a volver loco. Entonces, no. Eso, nuevamente agradecemos a Alejandro por darse el tiempo. Nos costó juntarnos, pero estuvo buena la conversación, estuvo interesante, fue una conversación como más de amigos. Lo voy a dejar como conversaciones millennials, pero perfectamente pudo haber sido un inversionista a tu pinta. Así que bueno, nada que hacerle. Eso, los dejamos invitados a que nos manden mensajes si tienen, que se suscriban al podcast, que nos sigan en nuestras redes sociales y suscríbanse para poder invertir en su futuro.
Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.